El Libertador capítulo 30. Cristo ordena a 12 apóstoles. Este capítulo está basado en Marcos 3:13 al 35, Lucas 6:12 al 16. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían, y él los enviaría a predicar. A la sombra de los árboles de la ladera de la montaña, muy cerca del mar de Galilea, Jesús llamó a los 12 para que fueran sus apóstoles, y allí dio el sermón del monte. Al preparar a sus discípulos, Jesús elegía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, pues estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio, le encantaba reunir a la gente a su alrededor bajo los cielos azules, en alguna ladera cubierta de hierba o en la playa a orillas del lago. Allí, podía redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y el desarrollo de la naturaleza, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. Jesús estaba por dar el primer paso en la organización de la Iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenían un santuario costoso, pero el Salvador condujo a sus discípulos a su lugar apartado favorito, y en la mente de ellos los incidentes sagrados de aquel día quedaron para siempre asociados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos a declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Su misión, la más importante a la cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, solo era superada por la de Cristo. Debían trabajar junto con Dios para la salvación del mundo. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que afrontar, y su corazón amaba tiernamente a quienes había elegido. A solas sobre un monte, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie del monte. Al romper el alba, los llamó así, porque tenía algo importante que comunicarles. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente conectados con Jesús en su labor activa que los demás. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él, presenciaban sus milagros y oían sus palabras. El Salvador los amaba a todos, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era el más joven de todos, y le abría su corazón a Jesús con más confianza, una confianza que es simple como la de un niño. Así llegó a estar en armonía con Cristo, y por medio de él, el Salvador comunicó a su pueblo sus enseñanzas espirituales más profundas. Lento para creer. Felipe fue el primero a quien Jesús dirigió la directiva definida: ven, sígueme. Él había oído a Juan el Bautista anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Era un sincero buscador de la verdad, pero era lento para creer, como lo demuestra la manera en que anunció sobre Jesús a Natanael. Si bien la voz del cielo había proclamado a Cristo como el Hijo de Dios, para Felipe, era Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Cuando los 5,000 fueron alimentados, Felipe reveló otra vez su falta de fe. Para probarlo, Jesús preguntó: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad, y apenó a Jesús: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Felipe había visto las obras de Jesús y sentido su poder, sin embargo, no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó la oportunidad para presentarlos al Salvador, sino que fue y se lo dijo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe eran palabras que desalentaban la fe. Cuando Tomás dijo: Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino?, el Salvador respondió: yo soy el camino. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Felipe dio una respuesta incrédula: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, Natanael tenía la confianza de un niño, y su fe se aferraba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era un alumno en la escuela de Cristo, y el divino Maestro soportó con paciencia su incredulidad y lentitud para creer. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro consagrado, que enseñaba con una seguridad que infundía convicción en los oyentes. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre a quien no había llamado insistió en estar entre ellos. Judas Iscariote, quien profesaba ser seguidor de Cristo, se adelantó y solicitó un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Al unirse a los apóstoles, esperaba conseguir un cargo importante en el nuevo reino. Se veía como una persona importante, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y los discípulos lo recomendaron a Jesús porque, decían ellos, sería de mucha ayuda en su obra. Si Jesús hubiese rechazado a Judas, ellos habrían cuestionado la sabiduría de su maestro.
Sin embargo, la historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de una persona para la obra de Dios basándose en el peso de alguna consideración mundanal. Aún así, Judas sentía la influencia del poder divino que atraía a las personas hacia el Salvador. Jesús no rechazaría a este hombre, en cuanto tuviera deseos de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas. Conoció los abismos de pecado en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a ese hombre consigo, lo puso donde podría estar día tras día en contacto con su propio amor abnegado. Si quisiera abrir su corazón a Cristo, aún Judas podría llegar a ser un ciudadano del reino de Dios. Dios toma a las personas tales como son, y las prepara para su servicio, si aceptan ser disciplinadas y aprender de Él. Mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, por la gracia de Cristo, pueden ser transformadas a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Pero él no quería ni tenía la intención de seguir la verdad, y no quería renunciar a sus ideas con el fin de recibir sabiduría del cielo. ¿Cuánta ternura tuvo el Salvador con aquel que habría de traicionarlo? Jesús mostró a Judas cuán detestable es la codicia. Muchas veces, el discípulo se dio cuenta de que Jesús había descrito su carácter y señalado su pecado, pero no quiso confesar ni abandonar su injusticia. Él continuó practicando su deshonestidad. Lección tras lección cayó en los oídos de Judas, sin que él le prestara atención. Judas no tenía excusas. Con paciencia divina, Jesús soportó a este hombre que estaba en el error, en tanto que le daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno. Pero Judas acarició sus malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos oscuros y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Si Judas hubiese estado dispuesto a servir como Cristo, podría haber estado entre los principales apóstoles. Pero prefirió sus ambiciones egoístas, y así terminó siendo inapropiado para la obra que Dios quería darle. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó. Juan y su hermano eran llamados hijos del trueno. Cualquier desprecio o falta de respeto hacia Jesús los enfurecía. El discípulo amado tenía un mal temperamento, deseos de venganza y un espíritu de crítica. Pero día tras día contempló la ternura y tolerancia de Jesús, y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y aprendió a llevar el yugo de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos y los precavía, pero Juan y los demás no lo abandonaron. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, su carácter llegó a transformarse. Los apóstoles eran muy diferentes en sus hábitos y carácter. Entre ellos, estaba el cobrador de impuestos, Leví Mateo y el celote fogoso Simón, el generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás sincero, aunque tímido y temeroso, Felipe, con sus inclinaciones a la duda, los ambiciosos hijos de Zebedeo quienes daban su opinión con demasiada franqueza, y los demás apóstoles. Jesús unió a estos hombres, todos con tendencias al mal heredadas y cultivadas. Pero en Cristo ellos aprenderían a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría discordias. Las lecciones del Maestro los harían armonizar todas las diferencias, hasta que los discípulos tuvieran una sola mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y cuanto más se acercasen al centro, tanto más se acercarían el uno al otro. Ordenados para una obra sagrada. Jesús reunió al pequeño grupo en derredor suyo. Arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron para que lo representen entre nosotros, sino a seres humanos que tienen la misma naturaleza que aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de humanidad. Se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Una situación similar sucede con los siervos y los mensajeros de Cristo. La humanidad hace suyo el poder divino, Cristo mora en el corazón por fe y, cooperando con lo divino, el poder humano se hace eficiente para el bien. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a hombres y mujeres a servirlo. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece hacernos aprendices de Cristo. Unidos con Cristo, podremos realizar las obras de Dios. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Queda claro ante todos que el poder que obra a través de la debilidad humana es el poder de Dios. Esto nos posibilita creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, también puede ayudarnos a nosotros. Todo aquel que está sujeto a las debilidades humanas será capaz de tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados.
Hay personas afligidas por la duda, débiles en la fe e incapaces de comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden ver, que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que fortalezca su temblorosa fe en Cristo. Debemos ser el canal de comunicación con la humanidad. Y cuando nos entregamos a Cristo, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios.